Una vez más, saludamos a todos los hermanos participando en la clase de soteriología en esta noche, y aquellos que nos puedan estar viendo también a través de la línea del Facebook y todos otros mecanismos que nos ayuda a recordar la gran importancia que tiene el conocer un poco de nuestro sentir espiritual. El hecho de ser salvos no es solamente por conocimiento de la palabra, sino por la fe en Jesucristo, y necesariamente tenemos que prepararnos como buenos soldados de Jesucristo para dar razón de nuestra fe a aquellos que están perdidos, y aún más, corregir a aquellas doctrinas falsas, sectas, que nos rodean constantemente, y este material va a ser como un buen instrumento para que su ministerio sea un ministerio también no solamente de ataque contra el enemigo, sino de defensa del Evangelio. Así que una vez más, a los que escuchan por vía YouTube, les damos la bienvenida a este curso. Empezamos el día de hoy hablando de la gracia común y la gracia especial. Listo, ahí estamos. La gracia común y la gracia especial. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra gracia? ¿Sabe qué significa, hermanos, palabra gracia? Regalo no merecido. Ya. Es un favor que se hace sin haber hecho, digamos, alguna obra para recibirlo. Es un favor inmerecido que se hace por amor, digamos, ¿no? Ya. Cosa que se Es hace por amor. El amor de Dios para nosotros. Imagínense si es la gracia. Y cuando hablamos de común, ¿qué entendemos por común? Es en forma general. En forma general, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de gracia, ustedes han dado un significado que dice es algo que se da sin merecerlo, ¿verdad? ¿Sí? Y ese es el tipo de gracia que tienen los padres hacia los hijos, naturalmente. Vamos a entender en términos humanos. La gracia que tienen los padres, cuando usted sea padre lo va a entender, hacia los hijos es una gracia muy, más que común, es especial. Es común la gracia de los padres hacia los hijos, porque es la misma gracia de todo padre para los hijos, creas o no en Cristo. Porque el amor hacia los hijos es incondicional, ¿no? Aunque puedan decir, yo voy a tener hijos con la finalidad que me mantengan, sea algo, etcétera, etcétera. Yo voy a aprovechar, son raros los casos que se puede escuchar eso, pero la gracia es lo que nosotros no merecemos, pero lo tenemos. Pero a veces nos comportamos como esos niños adinerados que piensan que todo lo merecen, ¿verdad? Porque mi papá me ama, todo lo merece. Y le faltan respeto y se comportan no debidamente. Con respecto a la gracia común, en el tema de la soteriología, el plan de la salvación, para un gran número de teólogos de la tradición de la Reforma, la doctrina más importante de la Reforma fue la de la gracia común. Fue esta doctrina que trajo una revolución social y cultural a la Europa del siglo XVI y XVII. Pues en este artículo quisiéramos dar una breve introducción a la doctrina de gracia y también la gracia especial, según el escrito, según el doctor Gay Dongwu. El espíritu y la gracia común. La gracia común es el favor general de Dios por medio del cual restringe el pecado y sus consecuencias, mantiene la vida y la cultura humana, y otorga una serie de dones y bendiciones a todas las personas de manera indiscriminada. Claro, la gracia general es la que por ahora, a todo el mundo, sentimos un cierto temor en nuestra alma cuando hacemos algo malo. ¿Sí? Nos restringe el pecar mucho más, porque Dios ha puesto todavía su espíritu en esta humanidad para detener al pecado y no se desemboque y se vaya como el huaico, arrase con todo. Pero es tanto para el cristiano como para el no cristiano, ¿no? Es lo que la gracia de Dios hace con el mundo que no cree, ¿ya? No solamente en las personas, sino que esa gracia común no permite, es como la capa de ozono, vamos a llamarlo así, en el mundo, ¿verdad? Esa capa de ozono impide que los rayos solares y los rayos ultravioletas del sol caigan de frente a la Tierra y la llega a exterminar y desaparecer rápidamente. Todo el mundo estábamos cubiertos de la gracia común, porque indudablemente dice la Biblia que el sol sale para justos e injustos. Dios hace llover para buenos y para malos, ¿verdad? Los alimentos están hechos para todo el mundo. Los peces que en el mar, todos los podemos consumir.
Los climas todos los podemos disfrutar. Los buenos y los malos climas. Para algunos. Entonces, esa gracia a todos nos envuelve. Somos beneficiados de algo que nosotros no hemos creado, pero que lo tenemos. ¿Ya? Algunos pueden, cuando yo hablo de esta gracia, usted tiene que pensar, entonces mi error fue decir que tú no te mereces esto. No, hermano. Todos tenemos por gracia lo que aún no nos lo merecemos. Claro. ¿No? ¿Por qué decimos? Porque esta persona que es mala todavía le sabe las cosas bien. Es una gracia que Dios otorga. Por ejemplo, hay gente no cristiana que ama mucho a su familia, ¿verdad? Y ellos siguen no te conocen a Cristo, pero son gente que prospera, que se levanta, y de repente pues son hasta ateos, pero con respeto a sus padres, ¿cierto? La palabra se cumple que dice, honra a tu padre y a tu madre para que a ti te vaya bien, ¿no es cierto? A él le va bien. Y nosotros decimos, pero Señor, yo soy cristiano, ¿por qué a mí no? Yo, y diezmo y ofrendo, ¿no? Como si estuviéramos comprando una gracia especial de Dios con el diezmo y ofrenda. Señor, yo te sirvo, y yo soy evangelista, que yo soy pastor, yo soy reverendo, ¿por qué me va mal? No tengo ni casa propia, y el que no cree en ti y roba, sí, pero hay una gracia ahí en especial que están cumpliendo los mandamientos mejor que nosotros. Gracia común. ¿Ya, hermanos? Continuamos. La gracia común en sí misma. Es la gracia por la cual Dios se preocupa de la creación y la humanidad caída, sosteniendo y guiando providencialmente a la creación a pesar de los efectos devastadores de la caída del pecado. Ojo con esos conceptos. Dejada a su suerte, el pecado había destruido y diezmado la creación. Si Dios no tuviera gracia sobre la humanidad, dijera, bueno, ya conforme a tu corazón, haz lo que quieras. La humanidad sería un gran desastre, hermano. Un gran desastre. Habría muerte en cada esquina. Habría violaciones, asaltos, aberraciones, a diestras y siniestras por todo el mundo. Pero por la gracia de Dios no se ha desembocado mucho el pecado. Si no hubiera, como dice, diezmado la creación. Continuó, pero Dios no dejó a la creación ni a la humanidad solos, permitiendo que el pecado causara estragos. Por lo tanto, después de la caída, mediante la obra del Espíritu Santo de Dios, sostiene la creación interponiendo su gracia, para que los animales sigan aprovechándose de los embrios, de los vegetales, y los peces sigan también dando vida al mar. Este favor común no es salvífico, es decir, esta gracia común no es una gracia que salva. Como la doctrina católica dice que todos somos hijos de Dios y que al final Dios es amor, nos va a seamos buenos o malos, nos va a premiar con el cielo. No es así, ¿ya? Tenemos que saber diferenciar de esta gracia con la gracia especial. Esta gracia común no puede renovar ni redimir, solamente puede restringir y forzar. Aún así, se trata de un aspecto de providencia de Dios y se considera gracia y con razón, ya que refiere al sostenimiento inmerecido y misericordioso del orden creado por parte de Dios y la benevolencia general de Dios hacia la humanidad después de la caída. No es antes de la caída, la gracia común es después de la caída. Las Escrituras demuestran que todo lo bueno y hermoso tiene su origen en Dios. Él, que es Dios, es el quien sostiene y guía su creación, no nuestra creación. Ojo con eso. Dios sostiene lo que Él hizo, lo que Él ha creado, porque su amor otorga, su amor está acompañado de su paciencia, hasta el día en que se sea cortado, después de haber sido nosotros portadores de la buena nueva a toda la humanidad, en todo lugar, como dice la palabra del Señor en Mateo 28. El pacto noético de Génesis 9, 8, 17, en el que Dios no solo promete no destruir al mundo nunca más,
mediante un diluvio, sino que también promete sostener y mantener el orden creado a pesar del pecado de los seres humanos. En el libro de Hechos 17, de 24 al 28, luego Romanos capítulo 1 y 2 y el Salmo 19, Dios nos muestra, nos presenta que está presente con sus criaturas, revelándose a la humanidad por la obra de sus manos de una manera muy general, no específica, ¿ya? Cuando habla de su creación, habla de todos en forma muy general, no una parte de la creación. Isaías 26:10. A los malvados se les muestra gracia. Vamos a leer Isaías 26:10. A ver, en sus textos pequeños podemos tener el tiempo para hacerlo. ¿Lo leo, pastor? A ver, por favor. Isaías 26:10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad. ¿Puedo volver a leerlo, por favor, hermano? Si fuera tan amable. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Claro, aunque Dios tenga compasión del malvado, ¿ah? Dice ahí, aunque Dios tenga la compasión del malvado, aún con todo eso, no, el malvado no va a cambiar. Dios tiene gracia con él, tiene compasión, tiene amor, pero aún con todo el amor de Dios al malvado, el malvado no va a hacer ni siquiera intento de hacer un cambio. En otra versión dice, Dios nuestro, los malvados no aprenden a ser buenos aunque se les tenga compasión. Aunque estén entre gente buena, siguen actuando con maldad y no les importa que seas Dios Todopoderoso. Eso habla la traducción de la lengua actual, la Biblia, ¿no? De la lengua actual. Aunque tengas compasión, aunque estés con gente buena, el malvado no va a cambiar. La gracia común es que Dios tiene compasión de los malvados, ¿no? Él dice, a los malvados se les muestra su gracia. Pero el malvado, al que no entiende esto, o no se da cuenta, y es parte de nuestras buenas nuevas, de mostrar al pecador de que es malo y que da oportunidad de tener una iglesia al costado de su casa para que cambie, ¿no? Algunos dicen, no, si Dios hubiera querido, me hubiera matado un ratito, ¿no? Señor, ¿por qué no te llevas a este hombre, esta mujer que son malos, ¿no? Y todavía Dios nos mantiene todavía con vida al malvado y al bueno, como dice el común de las conversaciones, o lo que se vende a la televisión, y a veces nos dejamos influenciar por ellos, cuando decimos, sí, tiene razón. Tendrá razón, pero la razón de Dios es más poderosa. Ustedes se dan cuenta que la gente mala, por 10 soles está matando a otra persona que trabaja y mantiene a su familia, ¿no es cierto? Y nosotros nos llenamos de indignación por eso. Y a veces cuestionamos un poco, dicen, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Comenzamos a cuestionar eso, ¿no? Si nos toca a nosotros o un pariente nuestro, ¿no? Que tranquilamente, pues, puede ser empresario o ambulante, que viene a la casa trayendo el pan para su familia, y viene cualquier persona y le hace un daño hasta le quita la vida. Nosotros nos sentimos indignados, ¿no? Pero nosotros cuestionamos un poco el poder de Dios. Le decimos, Señor, ¿por qué si siendo tu hijo permitiste que esté malvado, ¿no? Pero aquí Isaías habla que la gracia común de Dios hace que su existencia esté ahí, pero también lo rodea de gente buena para que se arrepienta, pero aún con todo eso, entonces hay que tener mucho cuidado, porque el pecado tiene mucho poder. Y si ese pecado de poder que obra a veces en el corazón del rebelde, puede afectar nuestra comunión con el Señor. Estemos en casa, estemos en familia, cuidado con esos arranques carnalizados, satanizados, dibujados de maldad, ¿ya? La creación funciona de acuerdo a su diseño. La lluvia cabe sobre justos e injustos, como hemos hablado en Mateo 5:45. Las habilidades, poderes, virtudes se consideran dones de Dios. La cultura, el arte y las instituciones sociales se mantienen y sirven al bien de la humanidad.
Romanos 13:4, a ver. Romanos 13:4. ¿Lo leo? Romanos 13:4. Por favor. Ya, Romanos 13:4 dice así. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ajá. Y está hablando de los gobiernos, ¿no es cierto? Cuando habla que tenemos que orar por nuestras autoridades, hermanos, no se metan en política, ¿no? Porque si no, usted va a dejar de orar por su presidente, el Castillo, ¿no? Bien para mal, pero yo veo a veces algunos pastores que están asusando a la gente para rebelarse, que caída, ¿no? No, nosotros no somos como el mundo, hermano. Nuestro pensamiento no debe ser por ahí. Nos guste o no nos guste de tal o cual gobernante, nuestro deber es orar por ellos para que nosotros tengamos paz y seguir por la senda de llevar el evangelio a todas partes, ¿sí? Ellos, ¿por qué están puestos? Dice ahí, versículo 4, porque ellos están para servir a Dios. ¿Cómo sirven a Dios? A través de sus leyes, a través de sus leyes, para el beneficio de ustedes. Pero si ustedes se portan mal, ¿no? Dice, ¿no? Y pónganse a temblar, porque la espada de ellos no los lleva de adorno. Ellos están para servir a Dios, aunque no conozcan a Dios, pues ya tienen sus leyes, y las leyes que la humanidad tiene están sacadas de las leyes divinas, pero también está para castigar a los que hacen el mal o están haciendo lo mal, ¿ya? Entonces, la creación funciona de esta manera, la cultura, el arte, las instituciones, para el beneficio de la humanidad. La doctrina común, de la gracia común, es teológicamente significativa porque permite a los cristianos afirmar y deleitarse en la bondad, la belleza y el valor de la creación y la cultura. Al mismo tiempo, que reconoce la seriedad del pecado. Incluso después de la caída hay un valor inherente en la creación de Dios. La gracia no se opone ni entra en conflicto con la naturaleza. Ojo, la gracia no se opone ni entra en conflicto con la naturaleza. Se opone al pecado, ¿ya? Opone al pecado. Así pues, la doctrina de la gracia común proporciona la base para una teología de la cultura que no repudie el mundo, que son el ascetismo, ni lo abraza, que es la mundanalidad. Los cristianos pueden apreciar y deleitarse cuando observan la verdad, la moralidad, los actos de bien cívico y la belleza en la cultura y la sociedad como regalo de Dios. La gracia común no redime ninguna de las buenas acciones de las criaturas caídas, ninguno de los elementos bellos que hay dentro de la cultura puede ser un mérito propio del hombre que pueda autorredimirse o renovar su corazón. Para eso hace falta la gracia especial de Dios. La doctrina de la gracia común no solo afirma la bondad de la creación, sino que es más importante todavía, lleva al cristiano a adorar a Dios que sostiene su creación y la dirige después de la caída. Claro, porque sin esa gracia común, hermanitos lindos, sin esa gracia común, nuestros parientes ya estuvieran condenados. Y esa gracia común hace que todavía la paciencia de Dios los permita vivir para que ellos, por medio de usted o alguien más, puedan recibir la gracia especial del mensaje del evangelio y sean salvos. Entonces no podemos renegar, porque si decimos, Señor, ¿por qué es impío? Destrúyelo, ¿por qué? Porque bueno, si lo hace con él, lo va a hacer también con tu pariente más querido que no conoce a Cristo, porque el que no conoce a Cristo ya está condenado, sea cual fuera su situación. Así sea la mamá o la esposa que todavía no conoce al Señor, o el hijo más querido también. Entonces, gracias a Dios por esa gracia común que también se beneficia a nuestros seres queridos, ¿no? Estén donde estén. Ahí usted tiene unos pasajes claves, ¿no? Para que usted pueda empaparse de un poco más
de cómo funciona la gracia común. Si quieren añadir un poquito para ustedes lo pueden buscar y pueden anotar ahí también en qué se está aplicando la gracia común, ¿ya? Pueden hacer este trabajito en casa, como entreteniéndose, como devocional, y pongan ahí gracia común, en qué se beneficia. Beneficio de la gracia común en estos pasajes, ¿ya? Listo. Seguimos. La gracia especial. La gracia especial. La gracia especial es el favor inmerecido también e irresistible de Dios, mediante el cual Él, es decir, Dios, redime y renueva, salvando a los pecadores y restaurando la creación a través de la obra de Cristo por el Espíritu de poder. Restaurar la creación. Miren, no solamente son palabras, en la cual tenemos que no solamente observarla como, sino que tenga significado. Restaurar la creación. Usted donde se encuentra es un instrumento de restauración de la creación. Yo les pregunto, ¿de qué manera práctica nosotros podemos ser restauradores de la creación? ¿Alguien me puede dar un ejemplo, por favor? ¿De qué manera práctica nosotros podemos ser restauradores de la creación? Pensemos unos segundos. ¿De qué manera práctica nosotros podemos ser restauradores de la creación? ¿Cómo podemos contribuir en la restauración de la creación? A través de la obra de Cristo. A ver, ¿alguien me puede decir cómo, de qué manera? Presentando, o sea, ¿usted se refiere a las personas, ayudando a las personas? No, yo hago de forma general. Hay muchas maneras. Pero diga lo que piensa. Por ejemplo, cuando habló de la gracia común, hablaba que nosotros teníamos que valorar pues la creación, teníamos que valorar la moralidad, la justicia, ¿no? Esas cosas que es del mundo, que es de la gracia común que Dios regala a todos, tenemos que valorar. No más que nada la creación, la moralidad, la cultura. Entonces, Ya. si usted se refiere a eso, entonces yo podría referirme que Sí, pero algo práctico. ¿De qué la pregunta directa dice, ¿de qué manera nosotros somos instrumentos para restaurar la creación? Llevando el mensaje de las buenas nuevas. Ya, ¿Dando testimonio, pastor? claro que sí. ¿Qué más? Ojo, está hablando de creación también, ¿ah? Ojo. Cambiando nuestra vida a través de la fe de Jesucristo, con oración, con palabra. Bueno, ese es Exhortando a través de la palabra. eso es parte de la gracia especial. Yo creo que su Haciendo pregunta está mal, misericordia doctor, porque también. usted habla de la creación, ¿no? Yo le pregunté Claro. si era para personas, y usted me dice no, y el hermano vuelta dice, llevando el evangelio de Jesucristo, entonces no le entiendo. No, pues No. está preguntando de qué manera nosotros ¿De qué contribuimos. manera? Claro. Pastor, anunciando las buenas nuevas también podría ser. Claro, es anunciando. Pero ¿de qué otra manera la creación se puede beneficiar a través de usted? Para restaurarla, mejorarla. Haciendo misericordia a los demás y Ya, también con respecto al hombre ya está cubierto, llevándole el evangelio, ¿sí? Cuidando la creación de Dios, pastor. ¿Cómo? Ayudando de repente, en el O sentido. sea, práctico, cosa a- práctica. Ayudando a la creación de Dios, no sé, cuidándola, de repente limpiando las playas, o sea, algo así, no sé. Ya, también, restaurando la creación. ¿La creación cómo fue creada? ¿Con todo tipo de contaminación, con todo tipo de mal? No, ¿no es cierto? No. Cuando Dios creó la cosa, hizo bien, ¿no es cierto? ¿Sí? De repente, pues, al frente de su casa hay terral, ¿no es cierto? Pues plante una florcita o un arbolito para que el aire se descontamine de tantos carros que pasan al lado de usted, ¿no? No ensuciando las calles, ¿verdad? Si tienes árboles frutales, compártelo, como si estuvieras en el Edén, ¿no? Le cuento uno, por ejemplo. El que estaba en X lugar, no digo lugar, pero le digo, estaba en un X lugar,
había bastante mango, árboles de mango, cantidad. Y el encargado de la obra de ahí no le gustaba compartir su mango con la gente, habiendo pues 8 o 10 árboles de mango. Y estábamos en esa parte, con mi esposa agarramos y sacábamos todos los mangos. Lo poníamos en una tina y comenzamos a repartir a la gente en la calle, a los hermanos de la iglesia. Algo que, entre comillas, estaba prohibido hacerlo. Pero dije, no, señor, esto es tu creación y es para que tus hijos se beneficien y la gente también se beneficie y eso sea una atracción para que vengan a la iglesia, ¿no? Y se hizo así, hermano. Todos los días, literalmente, todos los días. Esas tinas grandes que usted tiene para lavar su ropa, lo llenado. Imagínese cuánta fruta, hermano. Una vez que nos retiramos de ese lugar, ese nuevo espíritu de egoísmo, de no dar nada a nadie, aunque se pudra, no dar nada a nadie, hizo que todos sus árboles dejaran de dar fruto. Doctor, Sí. el tema está en que, digamos, si hablamos de la creación de Dios, que ha puesto a la creación Dios al hombre, últimamente esta creación, el hombre ya está lastimando el planeta. Por eso que Dios, nuestro Señor, hizo el mundo para que nosotros, sus hijos, disfrutemos y cuidemos esta Sí. hermosura de la creación que Dios nos ha dado. ¿Y Sí. cómo podemos evitar, digamos, sembrando árboles, plantas? Porque estas plantas es el oxígeno, tanto como para nosotros, ¿cierto? Y así nosotros podemos, ¿cómo evitar esta, digamos, como usted dice, ¿no? ¿Cuántas ahorita en las ciudades personas que, digamos, no le interesan, hacen sus negocios afuera y hacen posiblemente desorden, ¿no? Como la sociedad, la basura. Y eso cae, digamos, una pestilencia al humanismo. Sí, 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 sí. Hay medios y maneras, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos de personas, hermanos, que la vecina le tiraba su basura a su costado, ¿verdad? Y lo más lógico, humanamente hablando y pecadoramente hablando, es agarrar su basura y mandarla a su lado también, ¿no? Pero el creyente se dio cuenta de que no era así. No podemos estar, si tú me pegas, yo te pego, entonces toma y data. Que simplemente recogía su basura y cuidaba la zona, nada más, no le reclamó nada. Y Dios, al ver esa actitud, hizo que la otra persona que constantemente le llevaba la basura a su lado, ya no lo hiciera. Porque la actitud del creyente, en este caso, no fue la vengativa, ¿no? Sino contra dije, bueno, ya, vamos a conservar la humanidad, relacionándome bien con mi vecino, aún cuando me haga mal. Ese restaurar también la sociedad, la moral, ¿no? Así como el medio ambiente, todo junto. ¿Ya? Está bien, hasta ahí nomás. Continuamos. También se refiere a favor especial de Dios, mediante el cual Él redime y renueva, salvando a los pecadores y restaurando la creación por la obra de Cristo. Usted es parte de la restauración de la creación. Ojo, ¿ya? A través del poder del Espíritu. La gracia común restringe e impulsa, pero la gracia especial, ¿ya? La gracia común restringe e impulsa, pero la gracia especial redime y renueva. La gracia común se da a todos. La gracia especial se limita a los elegidos. Las Escrituras dan testimonio de la obra misericordiosa de Dios para redimir a su pueblo y restaurar a su creación caída de las consecuencias del pecado. ¿Cómo lo restaura? A través de nosotros. Nuestras intervenciones en el mundo es muy especial, ¿ya? Si hay hijos o parientes que están hablando o vociferando palabras soeces, usted está allí, ¿verdad? Para decir que eso no se dice ni se hace. O si están mirando cosas que no deberían hacer, usted está allí para impedir que esto se difunda. Ni aún podamos contaminar, ser contaminados ni contaminar al mundo de malas informaciones o malas noticias, ¿no? De quejas. Una vez un hermano, por ejemplo, un ejemplo, me encontré en la calle, hace muchos años atrás, me dijo algo muy cierto. Cuando le pedí, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, me decía. Sí, me dice, hermano, yo estoy un poco fastidiado. ¿Por qué? Porque como ya no voy a tal iglesia,
y me encuentro con los hermanos y me empiezan a hablar mal de la iglesia de donde yo salí. Y yo le digo, alto allí. No quiero saber nada de la otra iglesia de la cual yo he salido. No de más, porque siempre son malas noticias, ¿no? Las quejas y observaciones. Digo, porque yo no soy un reciclador de basura. ¿Me entienden, no? No soy un reciclador de basura. Entonces, nosotros no somos recicladores de basura. Ay, que el gobierno, que se vaya el presidente, qué sé yo, o los ministros, o tal o cual. O sí, a veces uno se mete en la vida hasta de los artistas, ¿no? Que nada tienen que ver con nosotros. Nosotros no somos recicladores de la basura, sino restauradores de la creación natural, social, con las personas, como realidad, ¿ya? Tenemos que restaurar su creación, y indudablemente ahí está aquellos que están viviendo las consecuencias de su pecado. La doctrina de la gracia común es teológicamente la doctrina de la gracia común es teológicamente significativa porque permite a los cristianos afirmar y deleitarse en la bondad, la belleza y el valor de la creación y la cultura, al mismo tiempo que reconocen la seriedad del pecado. Incluso después de la caída, hay un valor inherente en la creación de Dios. La gracia no se opone ni entra en conflicto con la naturaleza, pero sí se va a oponer al pecado. Así pues, la doctrina de la gracia común proporciona la base para una teología de cultura que no repudia el mundo, ni lo abraza. Los cristianos pueden apreciar y deleitarse cuando observan la verdad, la moralidad y el acto. Esto ya lo hemos leído, me estoy retrasando un poco. Ajá. Ya, continuamos. Como tal, acerca de la gracia especial, relaciona estrechamente la gracia especial de Dios con sus consejos y elección eterna. Isaías 46:10, y esos textos están ahí. Establece el pacto de la gracia como la forma que asume la gracia especial. Génesis, vamos a leer Génesis 17:7, a ver. ¿Ya? Génesis 17:7. Establece el pacto de la gracia como la forma que asume la gracia especial. Pacto de la gracia. Génesis 17:7. ¿Lo leo? Por favor. Y estableceré mi pacto, dice acá, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Ajá. ¿A quién está hablando? Hola, hola. ¿A quién está hablando en este texto? ¿Con quién está hablando hoy el Señor? Con nosotros. Cuando dice Hombre. mí, o sea, yo. Con Abraham. Con Abraham. El pacto que hizo. Está hablando directamente con quién. Con nosotros no, es con Abraham. Pero claro, nosotros vendríamos a ser Somos parte. descendientes. Pero en este caso, en Génesis está hablando directamente con Abraham. Y le está prometiendo algo a Abraham. ¿Qué le promete a Abraham? ¿Qué le promete a Abraham? ¿Cuál es el pacto con Abraham? Que será una nación Que grande. ayudará a toda su descendencia, pastor. Claro. Descendencia en generaciones, pastor. ¿Qué hace con Abraham? Que le dice, pondré mi pacto de mí, o sea, del Señor y ti. O sea, y de tu descendencia después de ti. Ya, ahora, con Y se Abraham multiplicará. es un pacto generacional natural, o es un pacto generacional espiritual. Es una generación, pastor, pero le habla espiritualmente. Espiritual, pastor, espiritual. En esos tiempos viene a ser espiritual, ¿no es cierto? Claro. Por ser descendiente de Abraham, de la fe, el padre de la fe, ¿no es cierto? Padre de la fe. Y también en forma de gracia común, indudablemente lo conserva a los descendientes de Abraham. Pero en la gracia especial es a los que son como Abraham, por medio de la fe. ¿Ya? Y este es el pacto eterno, dice, yo siempre va a ser su Dios
No solamente de Abraham, sino de toda su descendencia. Generación. Claro, ¿Ya? porque ahí dice, y él de tu descendencia después de ti. Claro, ya son generaciones, pues, ¿no? Ah, Y son generaciones de fe. Muy bien, muy bien. Y también dice, identifica a Cristo como el mediador del pacto. Romanos 3:24. Romanos 3:24. ¿Lo leo, pastor? Por favor. Ya. Romanos 3:24 dice así. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ujú. Justificado por su gracia, gracias. ¿no es cierto? Gracias. Es decir, por la bondad de Dios que no merecemos, justificados por la bondad de Dios que no merecemos. ¿Cómo nos declara Dios? Justificados. Justificados, nos declara Justificados. que somos justos, ¿ya? Entonces, es una gracia muy especial. ¿Para quiénes? Para aquellos que se identifican con Cristo, Cristo. que viene a ser para nosotros y Dios, el mediador del nuevo pacto. Pacto. Mediante Es la decir, ese redención. pacto que no se entendió en Abraham, que era un pacto en esos tiempos que se interpretaba como un pacto natural, ¿cierto? Pero ahora el pacto espiritual es a través de Jesucristo. La extensión del pacto que se hizo con Abraham continúa en Cristo, en aquellos que se han identificado con el Salvador. Luego dice, da testimonio del poder del Espíritu al aplicar la obra de Cristo. Juan 3, 3 y 5. A ver, vamos a Juan 3, 3, 5. Alguien que no ha leído, por favor, si pueden intervenir. Ven, pastor. Ya. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando ahí el texto? El nuevo ¿De nacimiento nuevo? espiritual. Nacimiento. Aunque hay cuestionamientos De agua y de parte espíritu. de la persona, Jesús tuvo que explicar con la naturalidad y de acuerdo a la cultura de ellos, el significado de la obra, de la regeneración del hombre a través de él mismo, porque él es el mediador del nuevo pacto. Entonces, da testimonio del poder del Espíritu, porque habla del Espíritu, al aplicar la obra de Cristo en la vida, en la renovación de las personas. Pastor. Y apunta a la renovación completa de todas las cosas en el escalón. Romanos 8:22. 8:22. 8:22. Amén, pastor. Ya. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Ya, hasta el 24, si puedes. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve. No es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pastor. Dice, nosotros sabemos que este mundo está sufriendo, ¿no es cierto? Se está quejando, gime de dolor, como una mujer embarazada. Pero dice ahí el apóstol que no solamente la creación, sino al ver al hombre destruyéndose a sí mismo y destruyendo a otros, también nosotros nos sentimos afectados y gemimos dentro de nosotros para ya esto se termine, ¿no? Y nosotros somos testigos de todo esto que está pasando en este mundo, ¿no? Leyendo los diarios, el área política, social, vemos, y artística también, vemos muchas
atropellos hacia la humanidad. Y estamos también como hastiados, ¿no? De lo que está sucediendo. Y yo me pregunto, qué fácil es hacer propaganda al mal, a lo malo, y no a lo bueno. ¿No? En los programas así de show, por ejemplo, y yo hoy estaba sentado en la mesa y veo una parte de esta, y digo, ¿y a nosotros qué nos interesa? La vida de esa señorita, que es artista y que está embarazada o no está o se ha operado de tal o cual fulano. ¿En qué contribuye en la humanidad, en la sociedad, en la política? ¿Por qué exaltan un fracaso matrimonial? Y comenta, digo, ¿de qué aprovecha? Nada, ¿no es cierto? Entonces eso también nos pone en el corazón gemir, digo, y tiene toda la pantalla de la televisión para hablar y hacer que la gente se pelee. Y nosotros con el Evangelio estábamos bien calladitos. Entonces gemimos más todavía cuando nosotros como iglesia estamos relegándonos a sí mismos. Y el apóstol dice, ya quisiera también ser liberado ya de esto. Y que se confirme lo que tu palabra dice, que soy tu hijo, pues redímenos, llévanos a tu lugar, queremos estar contigo ya, y decláranos ahí que somos tus hijos, que estamos yendo a ti. Pero mientras estemos aquí, sí, nos declaramos hijos, pero vivamos como hijos. No el hecho de ir a una iglesia, estar en este curso donde dice que soy cristiano, por favor. Yo siempre he sido claro, igual ser siempre claro. ¿No? Como se dice, los gallitos se ven en la cancha, ¿no? No dentro de un establecimiento, de un local llamado iglesia, ¿no? Como hablábamos con pastores, sí, los santos no podemos ni siquiera verlos en la iglesia, porque ahí no andan los santos están andando en la calle, los santos se le ven en el trabajo, ahí se vamos a ver quiénes son los santos. Cuando juegas pelota, ahí voy a ver los santos. Cuando vas al mercado, ahí voy a ver los santos. Cuando estás con las amistades, con la familia, ahí voy a ver los santos. Pero no los que están sentados cantando. Que es bueno, sí, pero la santidad es el distintivo que nos va a diferenciar de otros. En tu forma de pensar, en tu forma de hablar. En muchas oportunidades estoy trabajando en el mundo. La gente no puede vanagloriarse uno. La gente se daba cuenta, decía, tú eres distinto, ¿no? Tú hablas distinto, tú opinas distinto, me hablas de Dios, ¿tú eres cristiano? Me preguntan, siendo católico, ¿no? Los católicos no se sienten cristianos, los católicos se sienten católicos, pero no cristianos, ¿no? Pero cuando usted manifiesta el fruto del don de Dios en su conversación, en su forma de pensar, en su forma de actuar, de opinar, la gente se da cuenta. Dice, tú eres cristiano, no de frente. Entonces, esa gracia especial que usted ha recibido debe de manifestarse con donde usted se encuentre. ¿Ya? El origen de la gracia especial es Dios. El origen de la gracia especial es Dios y es únicamente a través de la revelación especial que su gracia especial se da a conocer. De él, ¿me copiaste lo que te dije? Fluye una gracia especial hacia su pueblo y en ella manifiesta su bondad y amor a los que ha escogido o ha elegido. La Biblia muestra que su manifestación no puede separarse de la obra de Cristo. No puede separarse de la obra de Cristo como mediador del pacto. Él adquiere la salvación en la cruz. La Escritura revela que la obra de redención de Cristo se aplica al creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Ojo con eso. Que la Escritura revela que la obra de la redención de Cristo se va a aplicar a creyente y se debe de manifestar. Yo añadiría un poco más. No solamente se aplica al creyente por la obra del Espíritu, sino tiene que manifestar en la vida del creyente. ¿Ya? Esta gracia especial no es una opción, hermanos amados. No es una opción el manifestarse. Es nuestro gran privilegio y deber, sin ningún tipo de pesa, de carga, de que tengamos que manifestar esta gracia especial que hemos recibido. ¿Me están entendiendo?
manifestar esta gracia especial que usted y yo hemos recibido a través de la obra redentora de Jesucristo, que se aplica con poder por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted lo cree, algo tiene que cambiar. Si en algo tiene que cambiar, lo que se rodean con usted también van a cambiar y lo va a entender. Y si toda la iglesia es conocedora de ella y acepta lo que Dios dice, las cosas serían distintas, hermano. Por eso el día de mañana, cuando estemos en el evento, lo que usted va a escuchar no es para llenarnos de información, no es para tener una separata más. No es para tener una separata más. Es justamente es el compromiso. Es como decir, se te va a entregar un documento, pero es un documento como un convenio que hay, que es la obra de Dios, que tiene que extender a través de usted también. Gracia especial. Por eso la gente especial está ahí en la reunión. La gracia especial es gracia pura. No surge de la nada que puede haber en el indigno destinatario. Es solo por gracia que uno se salva a través de la fe, que también es un don de la gracia. Dentro de las tradiciones agustiniana y reformada, la gracia especial se concibe como un don irresistible y eficaz de Dios, que está enraizado en su consejo eterno y cambia el corazón de los creyentes para que se vuelvan voluntariamente a Dios. Juan 10:3. Alguien que no ha leído, por favor, participe. Juan. Amén, pastor. Listo. Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ajá. ¿Quién debe responder al llamado del pastor? Según el texto. ¿Perdón? Ovejas. ¿Perdón? Las ovejas. Las ovejas. ¿Quiénes serían las ovejas ahora? Nosotros. Creyentes. Nosotros. Todo creyente. ¿Cuándo se mueven las ovejas? Cuando dice, vengan para acá. Llaman. Pero especialmente, ¿cuándo se deben de mover las ovejas? Cuando escuchan la voz del pastor. Cuando escuchan la voz del pastor. Amén. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos escuchando la voz del pastor, pero todavía seguimos no moviendo? Y claro, Jesucristo es con nosotros. Mis ovejas oyen mi voz, y yo los escucho. y esas siguen. ovejas que ustedes van a ver, si son mías, vamos a llamar a este, en cualquier denominación que diga que es cristiana evangélica. Si son mías, ustedes se darán cuenta dónde van a estar. ¿Qué están haciendo? Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Quieren saber quiénes son mis seguidores? Simplemente le doy el ejemplo del pastor con las ovejas. Cuando habla el pastor, las ovejas le van a seguir. Si van a la derecha, a la izquierda, o si se está desbarrancando el pastor, las ovejas le siguen. Y se dan cuenta que esos son los que yo he llamado. Son aquellos que yo he elegido. Este término, hermanos, ustedes lo pueden haber escuchado o visto o leído a través de pastores de sectas, ¿ya? Que han convencido tanto a sus seguidores que se han suicidado entre todos. ¿Por qué? Porque lo consideraban como su Dios, como su profeta, como su guía espiritual, y todo lo que él decía es ley. Yo digo, a veces hay tantas iglesias como sectas que, sabiendo que estaba errado, continúan lo mismo. Hay religiones que se dice que es Jesucristo, como lo llaman ahorita al nuevo Jesucristo. En otros países lo están llamando a Tacusi, ¿cómo se llama? A Moisés, a Isaac, a Tacusi, creo que es, de la iglesia, a los israelitas del último pacto. El hijo de Atacusi
ahora es el nuevo Mesías. ¿Se dan cuenta? Y todo lo que son parte del pueblo israelita, el último pacto, son un montón, gran cantidad, creen eso, siguen eso y predican eso. Y están yendo a otros países a proclamar lo mismo, que el nuevo Mesías es Atapusi. ¿Se dan cuenta? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que haya tanta gente siguiendo a este tipo de doctrina, a este tipo de personas, y convencida que es así? Y se mueven a la voz de ese pastor, que es su Atapusi. Lo que él dice es ley. Y nosotros como cristianos, ¿qué está pasando? Entonces, conocer mucho de esto, de lo que estamos enseñando, hermano, es un gran compromiso. Yo no creo que sea un curso. Yo creo que es algo que Dios te está permitiendo escuchar y para que tú lo medites y cambiar nuestro chip, ¿ya? Por último, teniendo su origen en Dios, la gracia especial renueva a los creyentes desde dentro. Renuevo desde dentro. Si por dentro de usted no está pasando nada por ahora, ay, no sé, hermano, algo está pasando. Los redime de la culpa y el castigo del pecado, los limpia de la contaminación del pecado y les da dones espirituales, como habla Gálatas. Por lo tanto, la gracia especial de Dios no solo salva a los pecadores de la pena del pecado, sino que también renueva, restaura lo que fue corrompido por la caída. La gracia restaura la naturaleza. La gracia restaura la naturaleza. Todos estos puntos dados nos ayudan a nosotros a mejorar en buena manera nuestra forma de pensar. La gracia especial es una doctrina de significado inconmensurable para los creyentes, porque la gracia de Dios otorga el don inmerecido de la salvación. Además, la gracia especial también muestra que la salvación, aunque concreta, es integral. Dios actúa para redimir y restaurar todo lo que fue corrompido y contaminado en la caída. Una obra que finalmente se completará en el eslabón de la salvación. La pregunta, piénselo y luego me va. Cuando Dios nos perdona totalmente o parcialmente? Cuando Dios nos renueva paulatinamente, inmediatamente o parcialmente. Inmediatamente. Paulatinamente. Paulatinamente. Poco. Ya, hay dos conceptos, ¿no es cierto? Hay dos conceptos. ¿La renovación es paulatina o es inmediata? La renovación es conforme nosotros vamos cambiando y sometiéndonos a Dios. Bueno, en mi caso, así. La transformación es un proceso, pastor. Hasta el último vamos a seguir transformándonos, hasta el último día en que venga Cristo, ahí, ¡prum! Ya, esos conceptos usted, conforme vamos llegando al curso, se le va a aclarar el panorama. No les avanzo nada todavía en la respuesta, pero yo sé que la respuesta va a venir conforme vamos avanzando en el curso. ¿Ya? Por eso quiero saber, acá hay dos conceptos distintos, y hay que ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Es una sola idea. Entonces, para que esté más tranquilo, lo voy a dejar ahí nomás la respuesta. Pero vamos avanzando, hermano. Vamos avanzando y usted, conforme vamos avanzando, cuando hablamos de la renovación, la restauración, la santificación, se da cuenta que a veces lo que nosotros pensábamos no era la correcta. ¿Ya, hermanos? Pero de acuerdo a la Biblia, ¿ya? No solamente conceptos personalizados. Ahí tiene usted también nuevamente pasajes claves que hablan de la renovación especial, en qué casos se está manifestando estos también, ¿ya? Para que lo consideren. ¿Lo están anotando o no lo están anotando? Sí, pastor. No necesitan anotar, ¿no? Sí. Sí, estamos apuntando. Ahorita De lo la termino. señora- ¿Perdón? Captura de Ahorita lo pantalla. termino.
Ah, captura de pantalla. Ya, No vaya a capturen, quitar la pantalla, no va a quitar 20 segundos. capturen, mándale una fotito ahí. No, yo lo escribo. Ay, ay, ay. Ya, listo. Efesios 2, 8, 9. 2 Efesios, no hay 289. y Tito Así es. 3, 4, 7. Tito 11 y Tito 3, 4. Listo, ahora sí, vámonos a otro Ajá. punto. Capturen por pantalla. Gracias. Terminamos con este punto, hemos terminado. Vamos a continuar ahora con otro cursillo para continuar. Pastor, una consulta. Ya. Lo que hemos hecho ahorita, hay que sacar un resumen y lo presentamos, ¿cierto? Sí, tiene el texto y en dónde se está aplicando la gracia especial y la gracia común. Así de sencillo. ¿En qué caso, no? Según lo que el texto nos enseña.